Yo pienso que hay dos tipos de desconfianza. Una desconfianza a priori, dicen en filosofía, una desconfianza de entrada, una desconfianza de esas que tiene que ver mucho con lo que hay en la cabeza de uno y tiene que ver mucho con las actitudes que uno ve de los demás. Entonces, eso que uno dice, no, esa persona no me genera confianza. Por cierto, en estos días de esa desconfianza hay que activarla, porque es la época de las estafas, ¿verdad? Esas confianzas que le llaman a uno para pedir números, actualizar datos y todo ese tipo de cosas, hay que activarla. Una desconfianza a priori que a veces es también ingrata. No sé si a ustedes les ha pasado lo que a mí vergonzosamente me ha pasado, y es que he juzgado mal a una persona por mis criterios, ¿verdad? Por mis criterios a priori, de entrada, de primero. Pero hay una desconfianza a posteriori. ¿Cuál es esa desconfianza a posteriori? Es cuando una persona, por ejemplo, te dice algo y no lo cumple, te vuelve a decir algo y no lo cumple, te vuelve a decir algo y no lo cumple, te vuelve a decir algo y no lo cumple. Entonces eso genera desconfianza a posteriori, es decir, ya tienes la experiencia de que la palabra de esa persona no vale. No lo estás juzgando, sino que te estás remitiendo a una experiencia ya tenida. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque las primeras semanas del Adviento, la liturgia quiere, porque el Adviento es el tiempo de la esperanza, la liturgia quiere que nosotros recobremos o que nosotros tengamos confianza en la palabra de Dios. Que tengamos confianza, que tengamos esperanza en la palabra de Dios. Y de manera maravillosa va a empezar a hacer una selección de textos de la primera lectura donde hay una promesa y vemos cómo se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces, si normalmente vamos leyendo seguido el Evangelio, normalmente en Adviento leemos una selección de lecturas, de las primeras lecturas, donde el Evangelio podemos pasar de Mateo a Lucas, a Marcos, y lo importante es ver que la promesa que se hizo en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Digámoslo que es como que la liturgia venga y nos está diciendo, tengan esperanza en el Señor. Mire, Él prometió esto y lo cumplió, prometió esto y lo cumplió, prometió esto y lo cumplió, prometió esto y lo cumplió. Por ende, todo lo que Cristo promete lo va a cumplir, entonces tengan esperanza. Yo pienso que ustedes, principalmente que vienen a misa prácticamente todos los días, podríamos incluso hacer un ejercicio de introspección, porque no ocupa mucha explicación. Nada más poner atención en la primera lectura de estos días y ver cómo se cumple en Cristo. Y aplicarlo a la propia vida de uno, de cómo el Señor ha cumplido sus promesas. Yo quiero agregar dos cosas a lo que he dicho. Es que vieran qué importante es para el asiático los banquetes. Para nosotros aquí en Oriente la comida no tiene la misma importancia que tiene, aquí en Occidente no tiene la misma importancia que tiene en Oriente. En Occidente sí, claro que la comida tiene un énfasis de encuentro. Sí, ¿verdad? Hacemos un cumpleaños, nos encontramos para comer, hacemos hay una celebración y siempre es un poquito de comida. Eso es lógico, ¿verdad? Por lo menos a mí nadie me ha invitado. Es que tengo una fiesta de cumpleaños. ¿Dónde? En el gimnasio, ¿verdad? Nadie me ha invitado, por dicha y gracias a Dios, a celebrar el cumpleaños en un gimnasio, ¿verdad? Siempre es una comidita, un arroz con pollo, etc. Pero es que en Oriente la comida es encuentro fraterno, la comida es conversación, la comida es importantísimo lo que como, ya voy a decir, pero es importante con quién estoy yo sentado a la mesa. Eso es importante. Incluso la comida aquí en Occidente es como acogida, claro que sí, pero es un paso posterior. Yo siempre cuento, mi papá, saben, era de China, y recuerdo, nunca se me olvida,
Nunca se me olvida cuando lo llevé la primera vez al seminario y le presenté al padre rector, el padre Manuel Eugenio, Monseñor Manuel Eugenio, ahora. Entonces yo le dije, padre, este es mi papá. Le digo, papi, este es el padre Manuel Eugenio, él es el rector del seminario. Y entonces papi dijo, mucho gusto, padre Manuel, ¿cuándo vamos a comer? Digo que me dio pena porque yo luego le expliqué al padre, porque aquí no suena, ¿no? ¿Verdad? No va así como invitar a comer de un solo, no. Y es que invitar a comer es la acogida, es el encuentro fraterno, es la conversación. Por eso a mí se me hace tan fácil entender que Cristo se quedó en una cena, que su representación, o sea, su sacramentalidad aquí en la tierra, a través no solo del pan y del vino, sino en un contexto de cena, donde me encuentro con el hermano y acojo al hermano, ¿verdad? Y la otra cosa importantísima en un banquete es la abundancia, no por la satisfacción del pecado, incluso de gula, no ese es el caso, sino que la abundancia significa providencia. La abundancia significa que si esta comida es abundante, es una confianza en que Dios va a ser providente en lo sucesivo. Entonces, aunque ciertamente, por lo menos en mi experiencia familiar, recuerdo a mi tía, la que vive en China o en México, siempre que comíamos y quedaba un poquito de comida, ella insistía en que no quedara. Siempre decía, el huerfanito, decía, cuando quedaba un pedacito de algo, decía, este es el huerfanito, cómaselo, ¿verdad? Este es el huerfanito, cómaselo. Pero miren que en los casos donde nos habla aquí, nos habla de abundancia y nos habla de que sobró, no para desperdiciar, sino que lo que nos está diciendo es que en Cristo hay abundancia. Miren que la profecía dice de manjares exquisitos, de vinos de solera, ¿verdad? En otra parte dice que, eso no lo digo, no lo invento yo, lo digo que con enjundio de manteca, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, con gordito, ¿verdad? De verdad que sí, es con esa grasa que le da sabor. Es la abundancia. Fíjense que las bienaventuranzas de Cristo es en el sentido de la abundancia. Los que padecen ahora aquí necesidad tendrán la satisfacción abundante. Los que lloran serán consolados, ¿verdad? Yo quisiera invitarles a que pudiéramos entrar en la dinámica de la providencia de Dios. Dios es providente siempre. Y providente no solo significa que me da lo que necesito, sino que lo que tengo me sirve, me es útil. Aunque tal vez no parezca lo que yo quiera y no se parece a lo que yo quiera, pero que me es útil. Y la abundancia definitiva en Dios. Yo pienso, qué bello debe ser el reino, llegar al reino de los cielos. Y la abundancia, siempre ha sido el signo del abundante, ¿verdad? Donde el corazón será pleno, donde ya no habrá llanto ni dolor, dice la liturgia, nadie tendrá que llorar, la plenitud, ansiar ese encuentro con el Señor. Y que esta primera parte del Adviento que nos pone en esa línea del encuentro con el Señor, de la segunda venida, nos haga a nosotros desear a Él. Si alguien le ha fallado, yo le pido al Señor que le sane su corazón. Si usted le ha fallado a alguien, también le pido al Señor que sane el corazón de las personas a quien usted le ha fallado. Es muy doloroso en la vida matrimonial cuando las personas tienen que seguir su vida con ese huequito de la desconfianza porque fueron heridos en la confianza. Efectivamente, Cristo quiere que nosotros confiemos. Ponga atención porque durante estos días la liturgia le va a pasar al frente un montón de casos donde Él lo que cumplió, lo que prometió, lo cumplió. ¿Verdad? Cuando estés en momento de angustia, de dificultad, puedas hacer tu oración diciendo, Señor, todas las veces que has prometido algo lo has cumplido. Y esto que me has prometido también lo cumplirás. Y no se está cumpliendo ahora, en tu sabiduría será por un motivo mayor que yo no comprendo, pero se cumplirá. Y se cumplirá cabalmente y plenamente, ¿verdad? Y así entonces nuestro corazón va a crecer en confianza, va a crecer en esperanza.